Muy buenos días, apreciados hermanos. Antes de abrir la palabra, vamos a inclinar el rostro para una palabra de invocación. Amado Padre, abre tu palabra hoy. Permite que tu Santo Espíritu abra tu palabra hoy. Y permite que tu Santo Espíritu abra cada corazón que escucha en esta mañana. Solamente tu Santo Espíritu puede enseñarnos tu palabra. Solo el providente Espíritu Santo puede enseñarnos vivir en tu providencia. Y solamente tú, Señor, puedes abrir el corazón, abrir los sentidos y nosotros poder ver tu mano salvadora en este mundo perdido. Señor, enséñanos y permítenos trabajar en la escuela de tu providencia. Te lo suplicamos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, este servidor no debería de hablar. En esta mañana yo me siento más mudo que listo para hablar. Porque estamos en uno de los momentos más solemnes de la historia del pecado. Y yo necesito tener la solemnidad, yo necesito tener la reverencia de lo que implica esta hora y este tiempo. Estamos en el momento en que el Espíritu de Dios se retira de la tierra. Y no solamente se retira de la tierra, se retira de los cristianos, de los profesos cristianos, de los que han tomado y han usado el nombre de Jesús en vano. El Espíritu de Dios se retira. Así como el Espíritu de Dios se retiró del pueblo de Israel hace 2000 años. Asimismo como el Espíritu de Dios se retiró de Jerusalén. Asimismo el Espíritu de Dios se retira hoy. Y lo más triste, lo más difícil, lo más solemne es que la nación no se dio cuenta. Toda una nación no se dio cuenta. Y esa misma historia se repite hoy. Tú y yo debemos de ser conscientes de que el Espíritu de Dios se mueve sobre tu vida. Tú y yo debemos de ser conscientes que el Espíritu de Dios empolla los hijos de Dios, así como la gallina empolla, cuida y guarda a sus polluelos. El Señor Jesús colocó esa comparación hace 2000 años.
Ay de ti, Jerusalén, que ha venido el Señor a cuidar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis. Yo no sé, apreciados hermanos y los amigos que escuchan en esta mañana, si tú eres consciente de ese cuidado paternal, de ese cuidado providencial del gran proveedor, del gran sustentador, del gran redentor, que cuida su creación y cuida su redención. Hago referencia en esta hora a un versículo de la creación. Abramos las Escrituras en Génesis capítulo 1. Y aquí dice el versículo 2. En el versículo 1, las Escrituras presentan al Creador, Elohim. En el versículo 2, las Escrituras presentan la acción del Espíritu Santo. En el versículo 1 de la Biblia, la Escritura comienza con el único que es creador, el único que puede crear, y el verbo barak, que es el verbo hebreo por creación, admite solamente a un sujeto en la gramática hebrea. El único que crea es el Señor. Nadie más crea. Pero en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este verbo mover aquí en hebreo, es el mismo verbo que utilizó Jesús, es la misma semántica que utilizó Jesús en Mateo 23, cuando habló de Jerusalén. Y utiliza aquí en la creación el movimiento que hace una gallina cuando cuida sus polluelos. Asimismo, el Espíritu Santo ha empollado la vida de los pecadores, ha empollado la vida de los hijos que han querido ser hijos de Dios y ha querido cuidar tu vida para protegerte en la escuela de la providencia divina. Y yo no sé si tú estás en la escuela de la providencia divina. Porque los seres humanos que no han estado, que no están hoy en la escuela de la providencia divina, van a estar desprovistos del Espíritu Santo, de la lluvia tardía y de la presencia del Señor. El Señor Jesús dijo en Mateo 28, vamos a leerlo. En Mateo 28, el Señor Jesús dijo lo siguiente. El Señor Jesús dijo lo siguiente, los últimos versículos. Y yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. La promesa del Señor. La promesa del Señor. Así termina el Evangelio de San Mateo. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y voy a hacer una pregunta muy solemne. ¿Me la hago a mí? Se la hago a cada uno de ustedes que están escuchando. ¿Está el Señor Jesús contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Eres tú consciente que el Verbo de Dios está contigo todos los días, a cada momento, hasta el fin del mundo? ¿O yo solamente estoy con mi yo? ¿O a mí solamente me acompaña mi yo? ¿O a mí solamente me importa mi yo? Porque es la hora de que esta promesa sea un hecho en los hijos de Dios. Yo no sé, hermanos. Yo no sé, hermanos, si tú eres consciente, si tú eres bien consciente de que el Espíritu de Dios se retira de la tierra. Y yo no sé. Porque si tú eres consciente de que el Espíritu de Dios se retira de la tierra, tú tienes que ser consciente simultáneamente que ese mismo Espíritu toma control de tu vida. Estamos en la hora en que solamente el Espíritu de Dios debe tomar control de los que están en la escuela de Jesús. En la escuela de Jesús. Si nosotros no estamos en la escuela de Jesús hoy, si nosotros no estamos siendo educados por el mismo que educó a Pedro, a Juan, a Mateo, a Marcos y los demás 11 discípulos, nosotros estamos en muy mal condición, porque seguramente tenemos al maestro del egoísmo, al maestro del orgullo, al maestro de la suficiencia propia, enseñándonos y sellándonos a nosotros en la escuela del maligno. Hay dos escuelas en esta tierra, únicamente. La escuela del maligno o la escuela de Jesús. Hay solamente dos escuelas. Y en la escuela de Jesús nadie se gradúa. En la escuela de la providencia divina nadie se gradúa. Cada día aprendemos. Cada día el cielo nos sorprende, enseñándonos más de su cuidado. Hermanos, en esa escuela de la providencia, el Señor está preparando a sus hijos para la ley dominical, para el conflicto entre el bien y el mal final, que se va a desarrollar con el cuarto mandamiento y la imposición satánica del domingo. Yo no sé cuán consciente eres tú de esta situación. Yo no sé. Yo sé que el cielo está preparando en su escuela
El Señor ahora mismo está preparando en su escuela a 144,000. Sin engaño, sin mentira, sin soborno, sin iniquidad, sin justicia propia, sin suficiencia propia, sin sabiduría propia, sin confianza propia. El Señor está preparando en la escuela de los 144,000, está preparando a aquellos que han de perseverar y recibir la dulce influencia y el poder del Espíritu Santo para poder vivir en estos días de angustia, de ley dominical y de conflicto final entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Y yo, hermanos, quedo mudo, sin palabras, viendo la solemnidad de estos acontecimientos y cómo esto se precipita y la gente y los seres humanos quedan sin discernimiento. Habrá un remanente, habrá unas primicias y ojalá que tú estés por lo menos con el deseo de la matrícula en la escuela de la providencia final de Dios en este tiempo final. El cielo siempre ha enseñado en la escuela de la providencia a sus hijos a través de los siglos después de la entrada del pecado. Después de la entrada del pecado, el Señor se ha propuesto enseñar a sus hijos sobre la providencia divina. He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que no seas tú el que obres, sino que sea el cielo, que sea el Señor el que obre en ti, el que obra en ti. El desarrollo de tu vida, el desarrollo de mi vida, el desarrollo de nuestras vidas debe de estar siendo como el desarrollo de la vida de Jesús. Y miren cómo fue el desarrollo de la vida de Jesús. Déjenme leerles aquí un versículo en San Juan capítulo 5. Miren ustedes cómo fue el desarrollo de la vida de Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 19, me da a mí una idea de la escuela de la providencia y de la manera como el Señor le enseña a un pecador a permanecer en la escuela de la providencia. Miren lo que pasó con Jesús. Respondió entonces Jesús y díjoles, San Juan 5, 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. En la escuela de la providencia de Dios, Jesús no hizo nada de sí mismo. Jesús no pudo hacer nada de sí mismo. Corroboren esto con el versículo 30, que es más claro. San Juan capítulo 5. Miren la escuela del Hijo de Dios. Miren la escuela del que no pecó, ni en pensamiento, ni en sentimiento, ni en impulso. Miren la escuela de este Hijo encarnado aquí. Versículo 30, San Juan 5. No puedo yo de mí mismo hacer nada.
porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. El Señor Jesús, lo único que hizo fue lo que hace el Padre. Me sorprende a mí semejante declaración. Lo único que hizo Jesús aquí en la tierra fue solamente hacer lo que hace el Padre. Y los 144,000 están en esa escuela de hacer solamente lo que hace el Padre, de hacer solamente lo que hace el Cordero de Dios, de hacer solamente lo que susurra, lo que inspira y lo que mueve el Espíritu Santo. La escuela de la providencia de Dios de esta hora. Hermanos, para mí esto es demasiado solemne y es tiempo de que tú y yo, por la gracia de Dios, estemos en esa escuela. Satanás nos ha matriculado en la escuela del yo, en la escuela del egoísmo, en la escuela del orgullo, en la escuela de la suficiencia propia, en la escuela de nuestro egoísmo. Todo lo contrario a la escuela de la providencia divina, donde el Señor Jesús no hacía nada de sí mismo. ¿Ustedes saben lo que eso implica? El Señor Jesús no hacía nada de sí mismo. Lo que Él hacía era el Padre el que lo hacía en Él. Me pregunto a mí, y si el Espíritu Santo te hace la pregunta a ti, ¿cuántos años que yo he gastado en la escuela de mi yo? En la escuela de mi egoísmo, en la escuela en la cual yo hago por mí mismo mi propia cuenta y desconozco la cuenta de lo que Él hace en un pecador y quiere hacer en un pecador. Esta experiencia de la escuela de la providencia, esta experiencia de la escuela de Jesús en tu vida y en mi vida, llega a una situación muy hermosa y muy clara. Y escúchenlo aquí, escúchenlo aquí. Pero antes de leer ese versículo en San Juan 14, déjenme, los que tengan Biblia ahí, moverla en San Juan capítulo 8, versículo 28. Y en la mitad de este versículo 28, escuchen la declaración. San Juan 8, 28, la segunda parte. Yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Uy, hermanos, esto para mí es demasiado solemne. Cuando tú hablas, ¿quién habla? ¿Hablas tú? Justicia propia. Es la hora en que cuando tú hablas, en cuando nosotros hablamos, quien habla debe ser el Señor. Déjenme leerles aquí en San Juan 14, versículo 10. San Juan 14, versículo 10. Estamos aquí hablando del Maestro. Del Maestro que necesitó a su Padre como Maestro.
del maestro que nosotros hemos aceptado como maestro, pero que él tenía maestro. Jesús no fue maestro de su propia vida. Su yo no le enseñó a él. Quien le enseñó a él fue el Padre Eterno. Jamás en Jesús hubo suficiencia propia. Jamás en Jesús hubo jactancia propia. Uy, hermanos, ¿qué sentimos nosotros frente al espejo? ¿Qué experimentamos nosotros frente al espejo? Miren a Jesús. Miremos a ese alumno que caminó aquí 33 años en la escuela de la providencia y que aceptó la enseñanza de su padre y llegó a ser un reflejo de él, lo que tú y yo ya deberíamos de ser en esta tierra, estando listos para entrar al tiempo de angustia, a la hora final. Escuchen este versículo, versículo 10 de San Juan capítulo 14. El Señor está hablando aquí. Y aquí comienza con una pregunta. Es una pregunta que los 144,000 deben de estar viviendo. Es la misma pregunta que tú y yo debemos de estar viviendo si nosotros estamos bajo el Espíritu y no bajo la carne. Si tú has aprendido a vivir bajo el Espíritu y no bajo la carne. Escuchen la pregunta que el Verbo de Dios, que el Salvador Jesús nos hizo, se hizo. Le dijo a los discípulos, y te hace a ti y me hace a mí en esta mañana. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es todo lo opuesto del pecado. En el pecado sucede todo lo contrario. Yo soy en mí. Y así comenzó a hacerse Lucifer en Satanás. Yo soy en mí. Yo, mi yo, en mi yo, mi yo en mí. Lo de Jesús, todo lo contrario. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Quién está en ti en esta hora? ¿Quién está en ti en esta hora? ¿Estás tú en ti? Perdidos, engañados con religión y posiblemente en el proyecto de que el Espíritu Santo se retire de nosotros como se retiró de Jerusalén, como se retiró de ese pueblo y quedó a merced solamente del poder del enemigo. Aquí hay una prueba. Este versículo da una evidencia cuando tú no vives en ti, sino que el Padre Eterno vive en ti. Escuchen la evidencia. Escuchen la evidencia, hermanos, tangible, concreta, práctica, sin liturgia, sin necesidad de mucha teología. Escuchen la evidencia práctica de alguien que ha permitido que su yo sea juntamente crucificado con Cristo y no viva ya él, sino que viva Cristo en él. Escuchen la evidencia. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La evidencia, lo que hablo.
lo que hablo, la lengua, tu lengua es la evidencia. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Esa es la evidencia tangible y práctica de que tú estás en la escuela del Espíritu Santo. De que tú estás en la escuela de la justicia de Jesús. De que tú estás en la escuela de la providencia divina. Y estás preparando y estás listo para entrar al tiempo de angustia de Jacob, que está a las puertas. Hermanos, cuando tú hablas, ¿quién habla? Cuando tú mueves tu lengua, ¿quién la mueve? Mi yo, mi egoísmo, mi orgullo, mi jactancia, mi suficiencia propia, lo que yo sé, fuera de la providencia divina. No estamos en la escuela de Dios. El que está en la escuela de Dios, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí. Mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Regresemos aquí a San Juan capítulo 8, versículo 28. Regresemos a San Juan capítulo 8, versículo 28. Y miren lo que dijo aquí Jesús. Díjoles Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Cuando levantareis al Hijo del Hombre, dijo pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, ¿cuándo tú y yo hemos levantado a Jesús? ¿Cuándo tú y yo hemos levantado a Jesús? Todo el que nace de nuevo, todo el que es nueva criatura, ha levantado a Jesús. ¿Cuándo tú y yo hemos levantado a Jesús? Cada cuánto tú y yo levantamos a Jesús, o levantamos al yo, o levantamos al egoísmo, o levantamos mi suficiencia propia, o levantamos mi jactancia, o levantamos mi reconocimiento. Díjoles pues Jesús: cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Ese fue Jesús. Ese fue Jesús. Y nosotros no podemos ser menos. El menos es el egoísta. Habla por su propia cuenta. Su lengua la mueve su yo. Su lengua la mueve su orgullo. Su lengua la mueve su jactancia. La lengua la mueve su suficiencia propia. En Jesús, quien se movía en su lengua era el Padre y no era Él. Y por lo tanto, el Padre era el que hacía las obras y no Él. Y por eso no buscó gloria de los hombres, reconocimiento de los hombres. Versículo 40 de San Juan capítulo 5.
Y versículo 41 de San Juan capítulo 5. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué? Gloria de los hombres no busco. Gloria de los hombres no busco. El Señor Jesús no vino a satisfacer el orgullo de nadie, el egoísmo de nadie, la jactancia de nadie, la suficiencia de nadie. El Señor Jesús vino a tirar en el piso la gloria nuestra. El Señor Jesús vino a esta tierra a colocar mi gloria en el piso para luego poder hacer algo por nosotros en esa escuela de la salvación de Jesús. El Espíritu Profecía, la hermana Huay dice, ¿qué es la justicia de Dios por la fe? ¿Cuál es la obra de salvación en tu vida? ¿Has experimentado esa obra de la justicia de Dios por la fe en tu vida? Hay un hecho simultáneo cuando alguien aprende qué es la justicia de Cristo en su vida, qué es vivir por fe. Y ella dice que es la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo. ¿Dónde está el polvo? ¿Dónde está el polvo? ¿Dónde está el lodo? Abajo. El lodo no está arriba en el aire. El lodo está abajo. ¿Qué es la justificación de Dios por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo mi gloria, mi suficiencia, mi orgullo, mi jactancia, mi sabiduría, mi título, lo que yo soy, lo tira al piso. Y solamente cuando estamos en el piso es cuando Él puede comenzar a intentar hacer algo por nosotros mismos y salvarnos de nuestra suficiencia propia. ¿Y el fruto? El fruto, hermanos, el fruto de la justicia de Dios en tu vida, aquí lo expresó Jesús en San Juan 14. Lo que hablo no es mío. Lo que hablo no es mío. Lo que hablo es del Padre. El Padre es el que habla en ti. El Padre es el que habla en los que están en la escuela de la providencia divina. Les invito, hermanos, a examinarse eso. Les invito a examinar eso en tu vida. ¿Quién habla? Cuando tú hablas, ¿quién habla? Porque cuando Jesús hablaba, no era Él el que hablaba. Era el Padre que estaba en Él, que hacía las obras, que hablaba por Él, que estaba en Él. Este misterio, hermanos, este misterio salvífico de la fe, este misterio salvífico de la redención, este misterio salvífico de la justificación por la fe o de la santificación por la fe, que nos va a llevar a la misma glorificación por la fe un día. Está aquí descrito en el versículo 10 en una pregunta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esa fue la experiencia de Pedro en el Pentecostés. No era Pedro en él, era otro en él. Y ese otro era el Espíritu Santo en él. Era otro en él.
en la escuela de la providencia, en la escuela de la salvación, en la escuela de la justificación por la fe, es otro el que habla, es otro el que piensa, es otro el que hace, y por eso no hay gloria humana. No hay gloria humana, no hay reconocimiento humano, no hay alabanza propia, no hay estímulo hacia el yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Él en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, el cual vivió, el cual murió, el cual resucitó por mí y está próximo a venir por aquellos que han permitido que no haya gloria humana, no haya gloria humana, no haya ningún impulso de reconocimiento propio. Como dijo Jesús, hermanos, San Juan capítulo 5, tú escudriñas las Escrituras, tú escudriñas la palabra, tú investigas la palabra. Escuchen el antecedente a estos versículos. La orden de Jesús, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no sé cómo tú escudriñas las Escrituras. Yo no sé cómo tú lees las Escrituras, porque todo el que escudriña las Escrituras, gloria de los hombres no busca. Suficiencia de los hombres no busca. Gratificación de su egoísmo no busca. Si escudriña las Escrituras. El que escudriña las Escrituras, el que abre la palabra para salvación, para redención, en la escuela de fe, gloria humana no busca, reconocimiento humano no busca. El egoísmo queda crucificado al escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Y no queréis venir a mí? Para que tengáis vida. ¿Cuántos del pueblo judío vinieron a Jesús? No vinieron a Jesús porque Isaías 53 dice, era una raíz de tierra seca, verlo hemos inatractivo para que lo desee. Quien busca su satisfacción propia, quien busca su gloria propia, quien busca su reconocimiento propio, quien busca ser tomado en cuenta, no conoce a Jesús. Y en vez de levantar a Jesús, levanta el otro poder, el quien es levantado. Hermanos, en esta hora tan solemne, déjeme solamente provocar su apetito espiritual, su apetito por salvación,
No sé cuántos de los oyentes en esta mañana tienen apetito de salvación. Pero déjenme inquietarlos con un versículo muy conocido en las Escrituras, para saber si tú te estás preparando para el tiempo de angustia. A ver si tú estás preparándote para el tiempo de angustia y tú estás en la escuela de la providencia divina. Tú y yo decimos que hay un decreto dominical de Apocalipsis. De Apocalipsis 14, donde, no, Apocalipsis 13, perdón, es Apocalipsis 13. Estoy ilusionado con los 14 de San Juan. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 17 dice, el decreto, que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Yo no sé si tú estás en esa escuela. Yo no sé si tú estás en la escuela de la preparación para los eventos dominicales. Los que están en la escuela de la providencia divina, donde no podremos comprar ni vender. Los que estamos en esa escuela de la providencia divina. Yo no sé si se la imaginan. Hermano, yo quedo mudo ante estas cosas. No comprar. No comprar. Un decreto de no comprar, de que no puedo comprar. Un decreto. ¿Se lo imaginan? Pregunto, ¿tú estás matriculado en la escuela de la providencia para que este decreto no te afecte? ¿Para que este decreto no te haga daño? ¿Para que este decreto no te haga apostatar? ¿Tú estás en esa escuela de la providencia divina? Esa es la escuela donde los 144,000 se están preparando. Yo no sé si usted está en esa escuela. Y déjenme dejarles un versículo para su meditación. Déjenme dejarles aquí un versículo para su meditación. Es un versículo que todos conocen de memoria, pero que este versículo hay que leerlo en el Espíritu. Tiene que leérmelo el Espíritu Santo a mí. Si yo lo leo, no lo voy a entender. Si yo lo leo, no me voy a interesar. Si yo lo leo, no voy a encontrar nada en ese versículo. Pero si lo lee el Espíritu Santo por ti, tú vas a encontrar el poder de redención y vas a entrar en la escuela de la providencia de Dios escatológica para este tiempo final, cuando el decreto de Apocalipsis 13, 17 está por darse. Mateo 4, versículo 4. Y lo dejo como tarea. Seguiremos la próxima vez que venga aquí a estar con ustedes. Seguiremos hablando de esto. Mateo 4:4. Y déjenme decirles, hermanos, le pido al Señor que me permita leer este versículo con solemnidad. Con solemnidad.
Señor, lee con nosotros este versículo para terminar esta meditación. Mas él, respondiendo, dijo, escrito está. Mas él, respondiendo, habló, dijo, escrito está. ¿Quién respondió aquí? ¿Quién no respondió Job? ¿Quién no respondió Moisés? ¿Quién no respondió Daniel? Aquí respondió el Verbo de Dios. Aquí respondió el Verbo encarnado, que vino a esta tierra y tuvo que pasar por la escuela de la providencia divina. Y aceptó la escuela de su madre. Aceptó la escuela de María, de una mujer, el Hijo de Dios, aceptando la escuela de una mujer que había nacido en esta condición caída. Y él dice aquí, mas él respondiendo dijo, escrito está. Uy, hermanos, ¿tú estás matriculado en esa escuela? En la escuela donde solamente funciona el escrito está. ¿O tú y yo todavía estamos matriculados en la escuela de yo digo, de yo soy, de yo entiendo, de yo sé, la escuela de mi egoísmo, la escuela de mi yo? ¿En qué escuela tú estás matriculado? ¿En la escuela de Jesús? Escrito está. Lo que Moisés escribió, no lo que él dijo. Mas él respondiendo dijo, escrito está. No, no. Hermanos, esta sentencia comienza con un no tan claro. No con lo material. No con lo material. No con mi dinero. No con mi oro. No con mi plata. No con mi talento. No con lo mío. Lo he hecho con lo mío. Lo continúo haciendo con lo mío. Lo hago con lo mío. No con solo el pan vivirá el hombre, sino con qué. Con lo único con qué. Con toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, no tengo palabras para explicar esto. No tengo argumento para explicar esto. Pero esta es la escuela donde tú y yo debemos de estar. El laboratorio de la palabra. El laboratorio de la palabra. Escrito está. Es la escuela donde tú debes de estar. Los 144,000. El Señor los está graduando en la escuela de la palabra. Escrito está. El Señor los está perfeccionando en la escuela de la palabra. Escrito está. Contrario a cualquier escuela de este mundo. Contrario a cualquier experiencia de este mundo. Hermanos, ojalá que tú y yo estemos en esta escuela. Ojalá que tú y yo estemos en esta escuela. Bueno, me imagino que tengo que terminar.
Estamos en la introducción, hermanos. Uy, hermanos. Hermanos, ruego al Señor que tú estés en la escuela de la providencia, donde solamente el Señor hace las obras. Vamos a orar. Amado Padre, Padre nuestro, permítenos vivir en la escuela de tu providencia. Los 144,000 se están preparando en la escuela de tu providencia y no en ninguna escuela de este mundo. Señor, prepáranos en la escuela de escrito está, porque no con solo dinero vivirá el hombre. No con solo comprar y vender vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de tu boca. Señor, ingéniate con tu Santo Espíritu para que humilles nuestro yo, crucifique nuestra jactancia, coloca en el polvo la gloria humana, coloca en el polvo nuestro deseo de ser glorificados y ser reconocidos. Y permite solamente, Señor, que tú seas en nosotros la esperanza de gloria. Nace en nosotros, Señor. Reprodúcete en nosotros, Señor. Realiza la obra de salvación en nosotros y permite, amado Padre, que cada vez que abramos este libro santo, que cada vez que abramos las Escrituras, que cuando nosotros escudriñemos las Escrituras, nuestra gloria humana quede en el piso. Y solamente tú nazcas en nuestros corazones. Padre, danos la victoria sobre nuestro yo. Danos la victoria sobre nuestro egoísmo. Danos la victoria sobre nuestra suficiencia propia. Danos la victoria sobre toda esta propiedad que te hemos desarrollado. Y permite que solamente tú permanezcas en nosotros por la fe. Prepáranos, Señor, para hacer tus primicias. Prepáranos, Señor, para hacer la ofrenda final tuya, que tú vas a recoger en este remanente final con los 144,000. Te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo agradecemos todo, en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén.